Pues bien, ¿qué es lo que vamos a ver? Digamos que es una pequeña introducción a la gamificación. Veremos la definición un poquito y en qué consiste, y después lo que yo quiero es que salgan con ideas, que es la idea del seminario, que salgan con ideas de cómo puedo empezar a gamificar. Desde una pequeña actividad en clase a una unidad o un contenido concreto a todo un semestre, ¿vale? Entonces les voy a ir presentando diferentes ejemplos y diferentes herramientas con las que llevarlo a cabo. Bueno, me presento, que no lo dije antes, soy Peter de Jesús, psicólogo y docente en la Universidad Fernando Pessoa Canarias. Cualquier duda que tengan, una vez que visualicen esta presentación, este seminario, oye, no me ha quedado claro cómo funciona muy bien esta actividad, o si me puedes pasar alguna de tus actividades, plantilla, para poder volver a reutilizar, sin problema, les dejo mi correo electrónico, pdejesús@ufpcanarias.es, y puedan escribirme. Y gamificando la rutina sería, digamos, el perfil de Instagram donde más activo estoy para subir cualquier tema de gamificación o actividades que hago en el aula, que también, pues, bueno, fácilmente me pueden contactar a través de ahí. Antecedentes, pues me gusta, bueno, ¿de dónde parte, no? Primero la gamificación. Digamos que la gamificación funciona porque intrínsecamente estamos preparados para que aquello que nos causa diversión fomente la atención y nos ayuda a involucrarnos con comportamientos relacionados, ¿no? Esto lo aplicaron, digamos, de una forma muy práctica, muy rápida, muy didáctica, ¿no? Para la población general. Una empresa de coches hace unos años creó una web donde los propios participantes, las propias personas, proponían actividades divertidas que las creaban, las que más le llamó la atención a la empresa, pues invertían los recursos para crearlas, y que estaban orientadas a cambiar la actitud hacia algún comportamiento en concreto, ¿no? Por ejemplo, ya todo el mundo sabe que subir las escaleras es mucho mejor para nuestra salud que utilizar las mecánicas, y sin embargo, comúnmente, pues mucha gente usamos las mecánicas, ¿no? No hace falta más que ir a un centro comercial y ver cómo a veces se forman incluso colas esperando hacia las mecánicas en lugar de las normales. O el radar, que lo vemos siempre como algo negativo. ¿Cómo le podemos dar la vuelta a eso? Por ejemplo, en el caso del radar, cada vez que pasaran por una carretera donde estaba ese radar y cumplieran con la velocidad, lo que hacían era entrar en un sorteo de lotería. Entonces, pasar por esa carretera y que estuviese ese radar era visto de alguna forma positiva, ¿no? Tenía esa motivación extrínseca de la recompensa. Y en el caso de las escaleras, lo que hacían es esto: creaban una especie de teclado, y aquí ya veis que con Nearpod me permite poner un vídeo y que no dependa de mi red, sino que directamente se carga en la red de cada alumno, por lo tanto no sobrecarga los ordenadores, o si vuestra conexión no es muy débil, que siempre se tiende a entrecortar nuestras presentaciones, pues si lo utilizamos a través de Nearpod no se entrecortaría, ¿no? Dependería de la conexión, en este caso del alumno. Yo le doy a controlado por el profesor, entonces yo dirijo si lo quito o no lo quito, o podría darle a controlado por los estudiantes, que ellos mismos les diesen play, incluso incluir presentaciones o alguna pregunta en mitad del vídeo para que lo puedan probar. Ahí. Y van a ver, ¿no? Este caso es el ejemplo de cómo utilizan esta idea de la teoría de la diversión, de algo diferente, simplemente que rompe lo común o lo establecido, para conseguir que las personas se involucren más, en este caso, en el comportamiento verde o sostenible de tirar la basura dentro de las papeleras. Como ven, lo que hace es simular un pozo infinito, como si hubiese mucha caída dentro de esa papelera.
Y ahora le soltaría al estudiante una pregunta. Separaría, en este caso es una especie de encuesta, y daría pie. ¿Crees que el parque quedó más limpio gracias a la iniciativa? Y vemos el porcentaje de respuesta de nuestro alumnado. Vemos cuándo van a ir respondiendo, ¿no? Yo, que tengo este otro perfil en otro navegador, como alumno vería esta pregunta. Puedo responder. Sí, y la envío. Está enviado, está parado hasta que el profesor decida seguir. Y aquí vemos la respuesta, ¿no? El 100% que sí, y efectivamente vemos en el vídeo, podemos continuarlo, qué es lo que ocurre. Simplemente para que vieran, para que probaran un recurso más de Nearpod. Seguimos, la gamificación. Muchas personas dicen, no, pero si es que yo no conozco nada, ninguna herramienta. Está presente ya en nuestra vida diaria. Hay muchísimas herramientas que se basan en ello, ¿no? En que intentan aumentar nuestra motivación hacia algo utilizando esos elementos lúdicos propios de la gamificación, de los juegos. Por ejemplo, cómo se trabaja la socialización, intentar competir entre nuestros amigos para que nos ayude a cuidar nuestro cuerpo o hacer más ejercicio físico, ¿no? Las Fitbit tienen esa parte de competición entre compañeros, entre gente, desafíos diarios, que al final yo me he visto dando vueltas alrededor de la casa para hacer más pasos porque ese día se cerraba el desafío, ¿no? Y quizás iba segundo. Por esa, digamos, esa competición y esa felicitación de mis compañeros después ahí a través de la aplicación, pues te animas a hacer unos pocos de pasos más. Habitica. Habitica es una aplicación que para aquellos que sufráis un poquito de procrastinación como yo, nos viene muy bien, porque es donde vas a poner tareas como el to-do, digamos, ponemos tareas que tengo que terminar en alguna fecha clave, o hábitos diarios, tanto en positivo como en negativo. Hábito positivo, tengo que comer más fruta, tengo que beber agua. Hábito negativo, quiero dejar de quejarme. Y cada vez que cumplimos un hábito de los positivos, se va sumando, digamos, nuestra moneda, nuestro perfil de vida. Y cada vez que hagamos uno de los negativos, lo va restando. Tenemos un avatar que podemos ir personalizando. Y cómo funciona la parte esa de motivación extrínseca. Vamos a convertir esas monedas o esas recompensas, las vamos a poder canjear. Podemos canjear en partes de la aplicación propia, como es nuevos avatares o nueva personalización, digamos, de ese dibujo para los más gamer. Y otra forma de hacerlo es poniendo nuestras propias recompensas. Oye, cuando llega a tantos puntos me voy a permitir una tarde libre o me voy a permitir ir al cine. Entonces podemos canjear eso a partir de ahí. Forest, una cosita muy sencilla. Me quiero concentrar, me cuesta concentrarme y ¿qué hago? Pues me pongo cuánto tiempo necesito estar concentrado, que es un poco cuánto me lleva esta tarea normalmente y cuánto consigo estar focalizado. Oye, media hora. Media hora pongo mi arbolito a crecer, empieza a crecer el arbolito de Forest, y si en esa media hora lo que hago es que me distraigo, cojo el móvil, me voy a Instagram y demás, el arbolito me avisa para volver y si no se moriría. No me permite estar perdiendo el tiempo, ¿no? Y así pues un montón de herramientas para estudiar inglés en la palma de la mano. ¿Qué tenemos todo el día en la mano? El móvil. Bueno, pues podemos ir estudiando inglés haciendo pequeñas tareas, nos van a ir dando una clasificación, nos van a ir dando medallas, hitos, digamos que ya van incorporando en herramientas que utilizamos prácticamente a diario esas teorías de la gamificación. Y bueno, pues llegamos entonces, ¿a qué consiste en sí? Lo que queremos es conseguir combatir, ¿no?, la desmotivación, conseguir que se concentre, que fomente el aprendizaje. Y para ello utilizamos las mecánicas y las dinámicas típicas de los juegos. Lo que queremos es aumentar la motivación y el compromiso, que se involucren en su propio aprendizaje. Y esto tiene un impacto directo, tiene mayores ventajas utilizar las herramientas de los juegos para la atención, como lo hemos visto anteriormente, ¿no? Y además fomenta también la motivación no solamente extrínseca por los premios, sino intrínseca, nos engancha. Queremos seguir si está sobre todo bien construido, por la narrativa, porque al final es como una especie de aventura. Y eso que ayuda a la transferencia de aprendizajes, que lo que hemos dado no se quede solamente en el aula, sino que sea más fácil que lo piensen, que lo reflexionen, que después lo puedan
transmitir fuera del aula, que se transmita, digamos, a la parte aplicada, ¿no? Que es lo que queremos al final en el ámbito universitario, que lo que se aprenda salga del aula y que se pueda incorporar los conocimientos a la vida cotidiana. Esto sería pues una nueva diapositiva que nos permite utilizar Nearpod, como veis. Por eso es una gran ventaja a la hora de la atención cuando estamos haciendo las clases online o las clases incluso presenciales. Quiero introducir una pequeña ruptura de la atención, de esa monotonía mía de las clases expositivas, pues con una nueva... Yo lo utilizo mucho en clase, por ejemplo, para debates, ¿no? Entonces, utilizamos un sistema de corcho, los alumnos verían esto y pueden escribir, oye, ¿qué app conozco para gamificar la rutina? Pues yo utilizo siempre la de Habitic, ¿no? Ya lo vería. O, oye, utilizo Petit Bambú, que va muy bien para practicar la atención plena. Lo vamos viendo y el profesor, una vez que lo apruebe, pues lo ven en la pantalla general, ¿no? Y quien lo va poniendo, yo puedo poner que vea el nombre del alumno que ha puesto eso o hacerlo totalmente en ciego. Muchas veces hacerlo en ciego fomenta la participación, ¿vale? Sobre todo de aquellos alumnos o alumnas más introvertidas. Yo lo utilizo, como digo, mucho para debates. Planteo un debate que tiene que ver con la asignatura y que me vayan un poco contando las cosas, las vamos organizando y lo vamos reflexionando y les queda guardado para después. Es decir, que el debate no se pierda, sino que me permite después hacer la captura, que se quede guardado y subírselo para posterior o una actividad posterior en la que reflexionen a partir de las respuestas de sus compañeros, etc. Un tablero colaborativo dentro de Nearpod. Bien, gamificación en universidad. Hay muchísimas referencias, muchísimas experiencias ya de alumnos, de profesores. Por ejemplo, esto que es, digamos, de una carrera de geología, directamente si podemos utilizar la gamificación para aprender sobre los minerales, ¿no? Entonces lo que creaba, y luego os pasaré la referencia, es un escape room en un laboratorio de geología donde tenían que ir resolviendo ciertas pruebas para llegar al final, ¿no? Para lograr salir, digamos, de ese laboratorio. ¿Qué tenían que hacer para ello? Primero haber estudiado. Necesitaban haber estudiado toda esa parte teórica de la asignatura para después poder reconocer los minerales de forma práctica con el objetivo de salir, ¿no? Que era la motivación intrínseca que tenían esos los alumnos. Al final se implicaban muchísimo más en el aprendizaje, conseguimos así que realmente estudien en casa y que vengan a la clase con la parte leída, ¿no? Que cuesta muchísimo conseguirlo, y los resultados, por ejemplo, que están publicados en este estudio, pues veía como que había funcionado muy bien, que realmente los alumnos se lo habían preparado y que además después tenía un buen efecto en la memoria, es decir, incluso lo recordaban a lo largo del curso muchísimo más que aquellos que habían seguido la clase tradicional de ir en clase poniendo una imagen y reconociéndolo sin más, ¿no? Después os presentaré herramientas de cómo podemos crear un escape room fácil, sencillo, en clase. Como veis aquí utiliza un crucigrama, utilizo varias pruebas separadas por el laboratorio. Yo he utilizado varios durante este curso pasado y el anterior y no me ha llevado una cantidad de horas exageradas prepararlos ni nada. Es simplemente ir pensando un poquito prueba a prueba, el hilo conductor, la narrativa y después servirnos de la multitud de herramientas que ya hay para crear estos candados digitales y estas pruebas. Después veremos ejemplos y un poco una de las herramientas. Aquí os dejo algunas de las referencias que hay en concreto para universidad. Para los que os interese el seminario, no solamente para la universidad, ahí hay muchísimas más referencias. Al final del todo os dejo un recurso con libros también sobre gamificación. Es decir, para todos los niveles ya la gamificación ha sido validada como una estrategia metodológica efectiva y que funciona muy bien para el aprendizaje y la transferencia, además de aumentar la motivación. Así que bueno, más o menos lo que estamos viendo, la gamificación es una metodología
una estrategia didáctica, ¿vale? Además es una técnica y parte de eso, de los elementos que hacen atractivos a los juegos, a que nos enganchan y lo va a convertir, lo va a transformar en una herramienta para clase. Cojo los elementos de los juegos y los utilizo en un entorno no lúdico. Se pueden utilizar, por ejemplo, en el trabajo ya se utilizan en recursos humanos para fomentar el clima en la empresa o incluso aprender sobre la cultura de la empresa, y en este caso pues en el entorno no lúdico, que sería, digamos, la educación, ¿no? La universidad o cualquier otro de los niveles educativos. Lo que queremos es vincular al alumno, en este caso, con el aprendizaje, que se involucre en su propio aprendizaje, o bien se puede utilizar también para conseguir un cambio de comportamiento, de verlo más favorable, o conseguir alguna competencia transversal del alumno, en la cual es mucho más fácil que llegue a alcanzar a través de esta metodología, porque permite un feedback constante, poco a poco va creciendo en dificultad. Al final os presentaré, por ejemplo, cómo utilizarlo para evitar o disminuir el miedo a hablar en público de los estudiantes de primer curso. Sobre todo, quedarnos claro aquí que gamificar no es simplemente jugar, sino que cogemos los elementos, digamos, de los juegos para un entorno no lúdico. Así que el objetivo principal no es la diversión, el objetivo principal es el aprendizaje, la transmisión de ese conocimiento que queremos que aprendan. Y hacer la combinación, es la combinación entre motivación intrínseca y la motivación extrínseca para que realmente funcione. Solamente la motivación extrínseca, es decir, simplemente consigo puntos y con eso lo transformo en nota, no ayuda tanto a la motivación, a que se involucren los alumnos. Al final es más de lo mismo. Seguramente funcionará bien al inicio porque es algo diferente y lo diferente siempre atrae, pero después al final el alumno deja de persistir, ¿no? Lo que hay que conseguir es que se involucre a través de la motivación intrínseca, que la narrativa le enganche, que conciba al final el aprendizaje como una aventura, como un camino, con diferentes niveles y diferentes retos a los que resolver. Hay ciertos modelos que explican un poquito en cómo funciona la gamificación a nivel de las personas, ¿no? Y uno de ellos es el modelo RAM, en el cual dice, bueno, tenemos que trabajar con esa metodología, la parte de relación, la parte humana en la que los humanos estamos motivados a que se nos reconozca socialmente, ¿no? Esa parte de ser parte de un grupo también y de alcanzar ciertos niveles de estatus. Tiene que tener un propósito, que los alumnos vean que tiene sentido cada una de las actividades en las que se van a involucrar. La autonomía, que sepan un poco, que tengan cierta libertad a la hora de cómo llevar a cabo esas actividades. Tienen que conseguir ese hito, pero bueno, cómo lleguen a ese hito, cuanto más, digamos, libertad podamos incluir, mejor, más funcionará. Y la maestría, que al final es que no empecemos por el nivel 100, digamos, ¿no? Que vayamos poquito a poco creciendo en dificultad, lo que le permita al alumno ir poquito a poco incrementando su maestría, sus habilidades, y vea que realmente va consiguiendo, que tenga sentido de crecimiento, ¿vale? Y también lo anterior, lo que está detrás es el modelo SAPS, en la cual vamos a hacer, es la parte más sobre todo de recompensas, ¿no? Ese estatus, esa feedback, ese momento en el que tengo diferentes niveles de dificultad y puedo convertirme en un Jedi, en un maestro, es decir, veo que destaco en el grupo de alguna forma porque voy subiendo de nivel, o mi personaje incluso va subiendo de nivel conforme resuelvo hitos. Les podemos dar acceso a diferentes recursos o información que los otros no tengan, es decir, si resuelvo este enigma o esta actividad voy a tener más información, o voy a tener un poder extra, y voy a poder explotar de una ventaja extra, por ejemplo, de canjearlo por una semana más para entregar una futura tarea, o veo una parte del mundo, unos nuevos elementos del juego que los demás no pueden ver. Podemos jugar con muchas cosas, ¿no? Digamos que estas son cosas a las que involucrar o las que tener en cuenta a la hora de crear las gamificaciones.
Por lo tanto, lo que tenemos es que necesitamos incentivos extras que no solamente sean la pura recompensa en nota, sino crear que al final sea una especie de viaje hacia el aprendizaje, ¿no? Por eso les pongo aquí la cita de Zicherman. Un viaje en el que van a ser muy importantes las recompensas, pero también sobre todo los desafíos, el deseo de querer continuar y el feedback que se les dé, que sepan si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Vale. Nos enfrentamos, digamos, a la generación G, a la generación gamer, en las cuales están constantemente jugando, están muy acostumbrados a que el feedback sea muy constante. Suben una nota y saben una foto, si saben si gusta o no, por la cantidad del número de likes, segregan demasiada dopamina a lo largo de todos los días, ¿no? Y al final lo vemos muchas veces en el aula con una desmotivación muy rápida. Enseguida se cansan, nos aburren de todo o nos solicitan muchísimo feedback constante. Entonces no podemos dejar simplemente el feedback de si lo están haciendo bien o mal a una nota final en un examen al final del semestre o 2 veces al semestre, sino que incluir las gamificaciones a lo largo del curso nos va a permitir que esos alumnos vean si están mejorando o adquiriendo conocimientos o habilidades durante todo el transcurso, poco a poco. Y si van fallando, puedan reconducir, digamos, su aprendizaje, sus habilidades para ir finalmente consiguiendo, ¿no? Entonces, ayuda además que perseveren en sí. Si lo quedamos como una forma divertida y no simplemente pues que está suspendiendo actividades, sino que son puntos que van sumándose o restando, al final también ayuda a que perseveren más en el aprendizaje. En Fortnite se meten y pierden 1000 veces nada más comenzar y aún así siguen enganchados a seguir jugando hasta que consiguen ganar y consiguen esa recompensa. Pues lo mismo es lo que queremos conseguir nosotros a través de utilizar esta metodología. ¿Cuáles son los elementos de los juegos que utilizan? Pues digamos que tanto los componentes, que serían los elementos específicos, ¿no? Utilizar los puntos o los avatares para crear nuestra gamificación. Las mecánicas es cómo vamos a alcanzar lo que quiero conseguir con mi gamificación. No solamente el objetivo final, sino estos elementos de la motivación que hemos visto anteriormente, ¿no? Lo de la socialización, el estatus, el progreso, la necesidad de recompensa humana. ¿Qué aspectos de los seres humanos desarrollamos? Digamos que son las dinámicas, y ¿cómo lo vamos a conseguir? ¿Cómo vamos a desarrollar esos aspectos? A través de las mecánicas. ¿Y cuál es, al final, la traducción en un elemento concreto dentro de la gamificación? Pues esos son los componentes, ¿no? Los puntos, por ejemplo. Aquí tenemos ejemplos de cada elemento, ¿no? Los componentes pues son los puntos, darles esta actividad vale 10 XP. A mí me gusta jugar con XP porque son lo que viene de los videojuegos, ¿no? Puntos de experiencia. Que haya diferentes niveles, tener un premio, una insignia, una medalla, las clasificaciones, un avatar, todo eso son elementos, son componentes. Las mecánicas, las recompensas, el estatus, las normas, siempre es bueno que haya normas dentro de la gamificación, cómo se va superando los niveles o en qué momento pueden ganarse una medalla, ¿no? Y el feedback, ¿lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Y al final, pues las dinámicas. A veces la motivación, ¿no? Digamos, las dinámicas son esos tipos de motivación para jugar. Por competición, para los jugadores que les gusta competir, intentamos ser el mejor. Por reconocer el esfuerzo, por cooperar, satisfaciendo la necesidad de socialización o de pertenencia a un grupo. Queremos inducir diferentes emociones al alumnado, ¿no? La teoría del flow, que parezca que no pasa el tiempo, que no se dan cuenta del paso del tiempo porque están inmersos en algo. Eso lo podemos conseguir a través de una buena narrativa. Transportarse a ese juego, olvidarse de que estamos simplemente aprendiendo o dando una asignatura y darle sentido a cada una de las tareas que tienen que hacer. Feedback continuo, una de las cosas que podemos hacer, pues esos avatares, seudónimos, que vayan viendo su progreso, que puedan ver el progreso a lo largo de toda la actividad, a lo largo de toda la gamificación. Y les dejo aquí unas primeras preguntas que hacernos a la hora de crear una gamificación, ¿no? Pensar en qué les gusta. No, una gamificación puede enganchar a un tipo de alumno y no enganchar a otro tipo de alumno. Por eso siempre es bueno pensar
a esa clase a la que me voy a enfrentar, si no la conozco, hacer ciertas dinámicas de conocernos, pedirles información sobre sus gustos. Si ya la conocemos de otros años, pues ya tenemos eso ganado, ¿no? Yo, por ejemplo, el año pasado elegí la temática de Harry Potter dentro de la gamificación que hice en Recursos Humanos, porque le solicité a la clase pues sus gustos, que me hablasen sobre series, sobre, digamos, qué cosas les interesaban fuera del aula, y Harry Potter fue una de las que más se repitió, pues esa fue la que utilicé. No era directamente la que yo más dominaba, de hecho me tuve que ver las películas para poder utilizar alguno de los elementos, pero funcionó mucho para la clase, les gustaba, ¿no? Digamos que la narrativa les enganchaba de por sí. Y luego lo enganché con los contenidos de la asignatura. También hay que pensar a qué tipos, no solamente que les gusta, sino qué tipos de jugadores me enfrento, qué es aquello que les motiva, más allá de la narrativa, ¿no? Esto nos ayuda a pensar las dinámicas. Hay la clasificación como, digamos, más utilizada dentro de la gamificación de tipos de jugadores, es que digamos que están los que se llaman los achievers, que son ese tipo de jugador que lo que le motiva es superar retos y tener recompensas para ellos, ¿no? Para conseguir enganchar a estas personas, lo que tenemos que definir muy bien es un sistema de hitos y de logros donde vea que va desarrollándose, que va creciéndose. Los explorers son lo que más le interesa, es la narrativa, la actividad en sí misma. Entonces, aprender cosas nuevas, mundos separados, la narrativa es lo que más le va a retener, lo que más le va a enganchar para seguir jugando. Los socialers, que son la socialización, que tengamos muchos elementos en los que tienen que cooperar o tienen que estar formando parte de un grupo, que con eso va a poder hablar y va a tener momentos de distensión con compañeros. Y los últimos, los killers, que lo que más le interesa es competir, ¿no? Posicionarse el primero. Entonces aquí utilizamos las clasificaciones, muy bien, los puntos, las medallas, etc. Querrán superarse algunos a sí mismos y otras a los demás. Esos son tipos de elementos, digamos, de jugadores, ¿no? A algunos les mueve más el interactuar entre los demás y otros actuar por sí solos, actuar con el mundo o con otros jugadores. Muchas veces vamos a tener una mezcla en el aula o no vamos a poder conocerlos bien, qué tipo de jugadores. Entonces, lo que vamos a utilizar son algunas de las herramientas que motiva a cada tipo de jugador. Es una buena narrativa, un sistema de puntos, pequeños momentos en los que puedan competir y pequeños momentos en los que cooperen, para un poquito balancearlo todo y que al menos cada tipo de jugador encuentre algo motivador en esa gamificación. Esto ya estoy hablando, pues bueno, quiero daros un fundamento en sí de todo lo que es la gamificación. Ahora vamos a ver ejemplos concretos y pequeñas actividades, ¿no? Pues, bueno, ¿cómo meto todo esto, no? ¿Cómo meto todos los puntos, las insignias? Esto seguramente, para que estéis siguiendo el seminario, pues os parezca muchísima información y muy difícil de aplicar en el aula. Entonces, ahora vamos a traducir eso en pequeñas gamificaciones, en herramientas que podemos hacer. Vale, esa es la segunda parte del seminario. Para cerrar esta parte más teórica, pues una nueva actividad que nos permite NearPod es meter un cuestionario en el aula para que puedan practicar y podamos ver si ha quedado claro todo aquello que hemos explicado, ¿no? Sería, digamos, un minijuego en el que vemos si los contenidos explicados hasta el momento han funcionado y nuestros alumnos han estado atentos, o sin embargo deberíamos dedicar una pausa, un momento de tiempo a refrescarlo, a volver a explicar alguna cosa de otra forma porque no ha llegado. Y si no ha llegado, no tiene ningún sentido seguir avanzando, ¿no? No hemos conseguido el objetivo de esa clase expositiva. Quien se haya metido en EARPod, pues puede meterse ahora, puede seguir y responder las preguntas. Esto es lo que ve el alumno. Esto es yo elijo el avatar, el pingüino, y veo aquí oveja. Estoy esperando a que el máster me dé permiso para pasar. Vale, y aquí siempre yo veo las personas que están conectadas. Entonces, en este caso solamente estaría yo y mi rol de alumno. Aquí podemos ver si ya todos se han conectado, si se han desconectado.
Y lo de antes, siempre mostrar los nombres o ocultar los nombres de los participantes para fomentar a veces que participen más. Vamos a comenzar el juego. Y serían una serie de preguntas. La primera pregunta: objetivo de la gamificación. Yo lo veo aquí y la puedo responder. ¿Puede ser la diversión? No, lo hemos visto, ¿no? Que tiene que ser complementario, pero no el objetivo principal. Bien, respondo y voy subiendo el Himalaya, que es una forma visual y divertida de ver nuestro progreso, ¿no? Me aparece la segunda pregunta. ¿Cuál es el elemento de la motivación intrínseca? Estatus, acceso, autonomía. Tenemos que dar la autonomía a la motivación intrínseca, ese modelo, primero de los modelos que vimos. Siguiente pregunta: para crear una gamificación, ¿debemos centrarnos en la motivación intrínseca únicamente? ¿Debemos centrarnos en la extrínseca únicamente? O ambas, ¿no? Que hemos dicho que es importante trabajar la motivación intrínseca y complementarla con unas dotes o dosis de motivación intrínseca a través de los puntos, las notas, etc. Bien, pues ahí seguiría el juego. No quiero retrasarme, quiero que podáis ver ejemplos de gamificaciones. Aquí vemos cómo lo ve viendo el profesor, cómo puedo activar o quitar los nombres. Y pasaré. Bien, proyecto didáctico completo, gamificado. Aquí para quien quiera ver muchos ejemplos de gamificación, me gusta siempre recomendar a Víctor Arufe, que es profesor de la Universidad de Coruña y lleva a cabo pues varios proyectos de gamificación, también con Fortnite en educación física. Además ha hecho la investigación de si funciona o no funciona y tiene buenos resultados. Y tiene uno que a mí me gusta mucho, que es la casa de papel. Utiliza con actividades extras para los alumnos y una forma diferente de conseguir ciertos hitos en la asignatura, que después pues se convertirá, ¿no?, en esas notas. Aquí veis que lo primero, el éxito para que tenga la clave para que tenga éxito nuestra gamificación es esa narrativa. Entonces, currarnos o trabajar ese primer día que vamos a presentar la narrativa es muy importante. Él lo hace a través de un vídeo en el que se lo graba y que crea que los alumnos quieran formar parte de ese aprendizaje, de esa historia, de esa aventura. Les dejo aquí el vídeo. No lo vamos a ver entero, simplemente para que vean un poquito cómo está hecho. Este es el objetivo que tiene su gamificación. ¿De dónde parte? De que hay una pandemia, digamos, de obesidad y tienen que conseguir, es para dar clases en educación física, ¿no? Tienen que conseguir cambiar eso, luchar sobre ello. Y aquí es él vestido del profesor. Bueno, vamos avanzando. Ese himno, ¿no?, final de la serie. En el momento que hizo esta gamificación, esa serie además estaba en el número 1, es donde más se estaba empezando a ver. Por lo tanto, la mayoría de los estudiantes estaban muy motivados a esa narrativa, a engancharse en esa narrativa. Esta es su web, que es una de las cosas que también podemos hacer a través de Nearpod, mandar a los alumnos directamente a una web en la que ellos podían pinchar y pueden jugar con ella, interactuar con ella. Oye, quiero que veáis ahora esta web y vayáis buscando información, ¿no? Pues el alumno vería la web, clicaría para abrir la página y puede interactuar con ella. Aquí, en este caso, pues os puse la web de Víctor para que veáis más sobre ese y cómo se juega, ¿no? Aquí tenéis
Los objetivos, la clasificación que tiene, que veis que tiene clasificación individual, también clasificación por equipos, lo que son diferentes batallas, que son momentos de repaso en clase, y cómo se consiguen los puntos de salud. Diferentes formas de conseguirlo, por lectura de artículos científicos, lectura de capítulos del libro, ganar batallas, otras cosas que puedan ir surgiendo en clase, acciones que deben hacer, compartir una noticia vinculada a lo que están dando en clase en las redes sociales, asistir a una tutoría. ¿Qué es lo que nos va a restar puntos, los puntos de daño? Pues, por ejemplo, utilizar un lenguaje inapropiado en la clase, llegar tarde, perder una batalla porque no hemos estudiado lo suficiente para ella, etc. Bueno, diferentes formas de alcanzar la puntuación total. Entonces estamos dándole lo que hemos visto antes de la motivación, autonomía a los estudiantes. Dentro de lo que nos interesa que trabajen y que vayan adquiriendo. Bien. Otra forma, una unidad didáctica gamificada, Masterchef en el aula. Quiero que les doy ciertas referencias, como si eso fuese un plato, unos ingredientes, perdón, y con ello me tienen que conseguir crear un ensayo o crear una actividad. Y eso sería como el plato. Y después es ponerlo en clase, como si fuesen a explicar en Masterchef ese plato que han elaborado y por qué. Entonces, les doy un tiempo para buscar en las referencias que yo les he dado o los ingredientes que van a utilizar, y con ello creen esa actividad o creen ese ensayo y me lo cuentan en clase. Y lo llamo pues, con un nombre chulo, ¿no? Siempre las gamificaciones al final se les busca ese nombre chulo. En este caso, pues Masterchef en el aula. A través de concursos. Oye, quiero que aprendan cómo la psicología se puede aplicar a enfermedades concretas de odontología. ¿Cuál es la relación que hay entre la odontología, las enfermedades bucales y la psicología? Quiero que exploren esas herramientas, esa vinculación, y que además aprendan simultáneamente a crear un póster científico. Y entonces lo que creo es un concurso de póster científico. En este caso lo creó dos compañeras de la universidad este año. Un concurso directamente, yo lo he hecho algunas veces en clase o en las redes sociales, pues ellos lo hicieron aquí en un sitio que pusieron esos pósters y la gente podía votar. Entonces los alumnos estaban muy motivados a investigar sobre diferentes temas, crear ese póster científico y esa competición final que sería a través de los pósters. Sí. Como idea, utilizar el programa de la voz. Una persona está hablando sobre un tema o tratando si queremos trabajar los valores en clase sobre, por ejemplo, el machismo, ponemos una canción y 3 coaches o 4 coaches que son las personas que tienen que identificar esa canción. Cuando creen que la canción trabaja los valores que queremos dar o, por ejemplo, es machista, depende cómo lo queramos enfocar, se gira rápidamente y resuelve. Vale, digamos que se queda con ello. Que varias veces varias personas se dan la vuelta al mismo tiempo, pues podemos establecer quién se quedaría con ello, cómo competiríamos con ello, ¿no? Pues quizás quien le dé la vuelta y sea capaz de cambiar las letras para conseguir el efecto contrario, que consiga, si era machista, que trabaje en pos de la igualdad, ejemplo. Bueno, utilizo la idea sacada, ¿no? Los elementos clave, digamos, de un programa de televisión para convertirlo en una actividad de clase. La competencia. Quiero trabajar una competencia transversal. Lo que les decía, por ejemplo, el miedo a hablar en público, ¿no? La hora de hablar y de realizar exposiciones. Pues yo hace unos años que llevo a cabo lo que se llama Odonto Talent, que es un proyecto gamificado que se lleva a cabo durante un semestre para las asignaturas de primer curso y en las cuales se basa en Got Talent, de ahí el nombre, ¿no? Entonces tienen una serie de rondas que son diferentes exposiciones. Mismo tema, yo trabajo con ellos lo que se llama el superpoder, la competencia de algo que se les dé bien y les guste y que les haga, digamos, únicos y que podrán desarrollar en el futuro para destacar como profesionales,
con ese tema tienen que quedar 3 exposiciones. La primera es cortita, rápida, son 2 minutos. En la segunda se complica un poquito más y tienen que meter los elementos que hemos ido dando en diferentes seminarios. Es decir, les voy dando herramientas y los tienen que ir incorporando, va creciendo en dificultad. Son 3 minutos y la última son 5 minutos, se expone, digamos, en el salón de actos de la universidad, tiene delante pues una especie de jurado, de tribunal, tenemos una entrega de premios, tienen diferente feedback después de cada exposición, vamos dando puntos XP, pero además pues un feedback concreto, si funciona, si no funciona, cómo puede ir mejorándolo. Y al final también tiene una exposición progresiva, ¿no? Poquito a poco va exponiéndose a estar delante de los compañeros y hablar sobre un tema para ir reduciendo el miedo, a la vez que le vamos dando diferentes herramientas y va viendo que consigue el objetivo. Lo importante, pues eso, mostrar y hacer un vídeo para enganchar. Pongo el primer día de clase, les cuento un poquito de qué funciona y vamos enganchándonos, ¿no? Quiero conseguir que tengan interés y que tengan curiosidad por saber qué es lo que va a pasar a lo largo del semestre con ese primer vídeo, ¿no? Pues hago una presentación muy buena, genial y trabajada, y después pues tenemos su trofeo, sus botones de oro, su clasificación final, un poco para que tengan esa motivación también de estatus o de competición entre ellos. Bueno, esto me lo voy a saltar, que es otra forma de explicarlo, pero no es tanto para el aula. Y ahora vamos a ver ejemplos, pequeñas gamificaciones. No solamente son proyectos grandes, también puedo empezar por hacer pequeños repasos gamificados, ¿no? Veremos, les voy a enseñar algún ejemplo concreto, ¿no? Pues esto es a través de Geniali. Los utilizo mucho, los hago a través de Geniali para poder crear un skate room que sirva de repaso y que los alumnos lo hagan durante las navidades. Un skate room en el aula, ¿no? Que sería una de estas versiones en las cuales pues, les encierro directamente en un laboratorio con ciertas pruebas y utilizo tanto Geniali como cosas palpables, digamos, ¿no? Cajas y crucigramas in situ que van a ir resolviendo, o lo que seguramente conocéis, Kahoot, ¿no? Una de las más utilizadas, pues hay muchísimas más herramientas. Yo os la voy a poner aquí. A ver si me deja pinchar aquí. Pues todo esto lo tendréis para después ver con calma y interactuar con ello, ¿no? Repasos gamificados. Pues aquí un listado completo de herramientas que yo utilizo, que he utilizado para crear repasos gamificados. El famoso Kahoot, que me imagino que todos más o menos conocéis, ¿no? Se meten varias preguntas, se meten en clase y van teniendo su clasificación. Una cosa similar, pero que le da una vuelta, es Blocket. Nos permite crear diferentes tipos de juegos en los cuales no va, digamos, pregunta a pregunta, sino que quizás además tienen que tener cierta estrategia, o quién es más rápido, quién consigue 4 correctas en menos tiempo. Nos puede ayudar, además se mete avatares, etcétera. Luego, si nos da tiempo, vemos un pequeñito ejemplo creado para que veáis otras formas de crear un Kahoot un poquito más gamificado, ¿no? Que tenga más herramientas que la única recompensa de los puntos. Aparte de Kahoot, Geniali, que es para crear todas las presentaciones, permite crear desde cero pues un skate room. Quien quiera aprender un poquito sobre ello luego me puede escribir y les recomiendo algún tutorial concreto de Geniali. Es muy intuitivo, muy sencillo. Educapay es una web que nos permite crear diferentes tipos de actividades. A mí me gusta, más que crearlas yo, en este caso suelo pedirle a los alumnos que las creen como repasos, ¿no? Y después pues las hacemos en clase o las intercambio entre ellos. Puede ser la típica ruleta en la cual pues para trabajar el vocabulario técnico pues ponemos una pista y tiene que ir resolviendo
toda la ruleta para que creen sus propios crucigramas, para relacionar columnas, adivinanzas en las cuales van por pistas, ¿sabes? Muchos tipos de actividades diferentes que romperían el típico repaso común. Nos puede servir en el aula o lo podemos servir para mandar hacia casa. El mismo sentido tiene FlippyT, una parte muy similar. Yo además lo utilizo también para el tema de las ruletas, ¿no? Oye, en vez de pido voluntario para ir respondiendo las preguntas, pues cogemos, hacemos la ruleta con todos los alumnos, vamos lanzando la ruleta y al alumno que le toque responde esa pregunta o tiene que marcar una de las preguntas del crucigrama marcado y así vamos jugando. FlippyT nos me permite crear además muchas actividades también diferentes con la aplicación, digamos, de Excel para Google Sheet. Y luego las podemos incluir también dentro de nuestros escape room online o utilizar aparte. Más cositas. Socrative es igual que Kahoot, muy similar a Kahoot, simplemente para que tengamos diferentes alternativas. O Plickers, que es sobre todo para niveles inferiores en los que no quiero que tengan o no tienen el móvil en clase, y en lugar pues sería como un Kahoot, pero en vez de responder con la aplicación, con el móvil, responderían con unos carteles con diferentes, que son como QRs. Según giren el QR, pues es la A, la B, la C o la D, y cada QR responde a un alumno. Entonces yo como profesor sí que tengo que tener la aplicación y el móvil. Ellos levantan la pregunta y yo escaneo y cuento directamente las respuestas correctas o incorrectas. Aparte de como repaso, digamos al final de haber dado todo, también me puede ayudar a que lo incluyo de forma puntual a lo largo de la exposición. Pongo una exposición, una clase teórica, y lo que hago es que para ver, sobre todo en enseñanzas que son muy densas y creo que puede haber equivocaciones o que no queden las cosas claras, pues intercalo diferentes preguntas de Kahoot con la explicación. Voy haciendo la explicación, cuando acaba la diapositiva pongo una pregunta de Kahoot, la responden, sigo con la exposición. Entonces digamos que hacemos un Kahoot, en lugar de hacerlo todo al final, todo conjunto, lo voy haciendo poco a poco. Lo que quiero es afianzar ese conocimiento y sobre todo testear si lo que he dicho ha llegado o tengo que volver a explicarlo de otra forma. Pues nada, sobre repasos gamificados, pues lo tendríamos ahí hecho. Presentaciones interactivas, pues es este programa, por ejemplo. Nearpod, que nos permite, yo creo normalmente en la presentación me es más cómodo crearla en PowerPoint y luego directamente exportarla a Nearpod. Y una vez que está exportada, lo que hago es crear las interactividades. Entonces, tengo aquí, vamos a abrir esta porque la otra la tengo abierta con ustedes. Y lo que hago es que incluyo, estos son diapositivas normales, luego incluyo cada una de las actividades que hemos visto. Cuando se ha abierto un vídeo, cuando se ha abierto una web, cuando se abre una pregunta, una encuesta, todo ello lo voy incluyendo. Creo primero la presentación normal, además ya al tener la presentación pues queda normalmente en PowerPoint, me ayuda para subirlo después a la clase virtual, depende si nos lo piden, ¿no? Clase virtual o que les sirva de apuntes, y tengo la interactividad a partir de esta plataforma, ¿no? De Nearpod. Lo que quiero conseguir, por eso os pongo un poco los picos, es la atención. Normalmente en una clase se va perdiendo la atención, ¿no? Progresivamente. Si metemos estos pequeños puntitos de interacción y de pequeños juegos, actividades gamificadas entre medias, lo que conseguimos es que vuelva a enganchar la atención y conseguimos muchos más picos de atención en la clase que simplemente hacerlo hasta el final del todo. Por eso la ventaja de las presentaciones interactivas. Lo que más suele gustar, ¿no? Digamos, la gran actividad, pues ese escape room educativo que nos ayuda a trabajar y a ver en el aula muchísimas competencias, ¿no? En este caso les pongo aquí el ejemplo del último que realicé, que se llamaba Venganza en el dentista, un laboratorio, les encierro, todo empieza siempre con ese vídeo, ¿no? Presentación. Entraban en un laboratorio y encontraban
un pequeño texto que iban leyendo de qué es lo que ocurría y de repente decía, uy, tenemos un ordenador y ha entrado un nuevo mail. Y al entrar el mail, si lo abrían, aparecía un vídeo de un alumno, de un paciente enfadado, que era el que les había encerrado en ese aula, les había dormido y había soltado un gas tóxico en el aire acondicionado. Ahí les presento un poco las normas, ¿no? El tiempo que iban a tener limitado, acababa el vídeo, empezaba el contracronómetro, si solo tenían en la pantalla, digamos, del laboratorio grande, iban viendo el vídeo y a partir de ahí tenían que resolver las pruebas. El Ski Room estaba pensado de tal forma que necesitaban sí o sí cooperar. Tenían que hacer diferentes cosas por grupos, digamos, porque si no, no daría tiempo que lo hicieran todos todo, pero una de las cosas que hacía, digamos, un mini grupo, necesitaba comentárselo al otro porque lo iba a utilizar. Y si no se comentaban los resultados o cómo había funcionado, no iban a poder llegar a resolverlo, ¿no? Y al final todos se unían en una misma línea. Para ello, para resolverlo, utilizábamos cosas que habíamos visto en clase, por lo tanto, hacía falta que hubieran estudiado previamente. Yo me di cuenta, yo me quedaba dentro del laboratorio y me di cuenta cómo se habían dividido los temas, cómo se los contaban, como, sí, esto lo estudié yo, y entonces se lo iban contando a la otra persona para que pudiese resolver su parte. Al final ayudaba a que comunicaran, yo pude ver esas competencias de liderazgo entre ellos, de cooperación, por lo tanto me ayuda a visualizar si de esas competencias transversales que deben alcanzar los alumnos, pues han alcanzado o no, incluso ver un feedback, ¿no? Aparte que tenían el feedback de si lo iban consiguiendo o no lo iban consiguiendo, ¿no? Ellos mismos. Os lo voy a enseñar como un poquito el vídeo ejemplo para que veáis las pruebas y cómo se puede llevar a cabo estos Ski-Room. Es esto y herramientas de Ski. Aquí os dejaré el enlace con todas las gamificaciones que yo he ido haciendo durante estos años para que veáis también. Esta es la de recursos humanos, pues decía que se estaba basando en Harry Potter, lo llamé Assessment Center porque la asignatura era Psicología del Trabajo en las Organizaciones y lo que hacíamos era jugar un poco a que tenían que conseguir ser seleccionados para entrar en Hogwarts, ¿no? Llevar una cuenta y luego ciertas actividades que iban haciendo tanto en grupo como individual para conseguir los puntos de la asignatura. Con ello conseguía el trabajo individual y el trabajo grupal y que hicieran las tareas prácticas que necesitaban para adquirir las competencias de la asignatura. Meter la narrativa, pues que le llegue directamente, ¿no? La carta de Hogwarts para realmente hacerlo. A ver, el vídeo para que vean un poquito el ejemplo de Ski Room. Diferentes pruebas. Esto lo tengo aquí en TikTok. Vamos a ver. Lo tenía a mano. Aquí está. Vean la pantalla que les puse antes, pruebas como el crucigrama, pues el cocodrilo sacamuelas, que dentro está una de las pistas, diferentes pistas que encuentran una parte como una especie de puzzle en un sitio y después lo tienen que saber unir, página del libro que tienen que encontrar pues a través de otra pista, crucigrama responder que me da una palabra secreta,
una sala aparte que se hable de repente y entonces aparece un ordenador que desbloquear con una palabra clave de otra prueba anterior y un pequeño genial y modo resumen, modo preguntas que se van aceptando o no, ciertos símbolos que estaban por el aula que tenían que saber organizar, ordenar, y en función de eso pues la ruleta les daba un numerito que abría una carpeta posterior en otro sitio, y todo ello tenían 25 minutos y por lo tanto necesitaban colaborar, ¿no?, entre todos ellos. Iban haciendo las cosas, pero después tenían que comunicarse para poder ir resolviéndolo, abrir la puerta y encontrar finalmente la última de las llaves que abría esa puerta del laboratorio, del aula, para que salieran. Y pues ahí, antes, por supuesto, de que se cumpliera el tiempo, porque si no serían envenenados. ¿Qué herramientas tenemos para hacer estas cosas? ¿Utilizo? Bueno, pues por un lado, el crear cronómetros que podamos integrar en presentaciones como en Genial. Pues aquí tengo el cronómetro que es totalmente personalizable, el tiempo que quiero, el que yo tengo, el color que quiera que venga de fondo, etc. Y simplemente después es copiar e insertar un HTML en nuestra presentación. Otra forma de cronómetros directamente. Geniali para crear esas preguntas de repaso. El cifrado César nos permite utilizar un mensaje y en otro sitio escondemos cómo es la codificación. Normalmente el cifrado César es que la A se mueve 3 o 4 casillas, entonces la A corresponde realmente a la C, la B correspondería a la D y así sucesivamente. Eso lo podemos tener que lo sepan o que lo aprendan a partir de resolver otro puzzle en otro sitio y que luego tengan que saber integrar que cuando encuentren un mensaje cifrado esa codificación serviría para resolver ese mensaje, y en lugar de ir pensando nosotros cada una de las palabras, pues ya tenemos esta herramienta que yo pongo el mensaje, hola, estamos aquí, y le digo que se me mueva 3 casillas y ya directamente me lo codifica, ya lo imprimo en Word o donde sea y no tengo que estar, sobre todo para frases muy largas, ¿no?, que puede ser tedioso crear nuestros propios mensajes cifrados. Lo mismo, pero para código Morse. De repente ven puntos y rayas en una pared, puntos y rayas, y resulta que eso es un mensaje cifrado que deberían aprender. Como es muy difícil y evidentemente no van a saber Morse, lo que hago es que, digamos, la codificación Morse, esta codificación la pondría en otro mensaje, en otro sobre, en otra parte del laboratorio, y cuando llegasen a esa prueba pues tendrían que saber que se puede aplicar para esto. Y así pues hay muchísimas opciones para crear un crucigrama y que lo imprimamos, y luego marco unas casillas y en esas casillas son la palabra clave. Entonces necesito primero definiciones de la asignatura, por ejemplo, como hago yo, para que después encuentren la palabra clave. Para más avanzados hay incluso bots ya de Telegram en los cuales tienen que escribir a una cuenta y directamente un bot le va a ir respondiendo en función de si lo que están introduciendo es correcto o no es correcto. Los QR son muy útiles. Los QR me permiten que yo los escondo en parte del aula, ellos tienen que leer. Yo no los he utilizado en estos laboratorios porque no quiero que tengan móvil en ningún dispositivo. También podían hacer que tuvieran una tablet que desbloquear y esa tablet tuviese el lector de QR, y al final pues en una parte del laboratorio pongo un QR, lo tienen que leer y les manda a otra prueba, o les manda, como yo hacía lo del ordenador secreto en el laboratorio, porque tenemos un ordenador, pues si ustedes no tienen laboratorio o no tienen ordenador, van al QR y en el QR ya sí que sale la presentación tipo boom, en la cual van a tener que ir resolviendo ciertas preguntas para pasar adelante y que les dé el código siguiente o la pista siguiente para avanzar, ¿no? O alguien más avanzado, pues a lo largo de toda la universidad, diferentes QRs con diferentes pistas en diferentes sitios de laboratorios diferentes de la universidad, etc. Bueno, pues aquí les dejo una serie de herramientas de codificación de colores, que es muy divertido. También pongo un mensaje y me lo codifica en colores, yo lo pongo así y ellos tienen que encontrar un filtro rojo, y normalmente les pongo un trozo de carpeta roja
que la encuentren en otro sitio y de repente no saben para qué sirve hasta que encuentren esto y tienen que aplicar el pensamiento lateral de que si ponen encima ese trocito rojo sobre este mensaje, verán un mensaje cifrado. Un poquito para que además de trabajar los contenidos de la asignatura, trabajen el pensamiento lateral, la creatividad, todas aquellas competencias que nos interesen que desarrollen. Y bueno, pues os dejo aquí estos ejemplos y estos elementos y ya voy a tomar. Al final, lo que tenemos que crear son emociones diferentes en clase. Este es un elemento, para quien no lo conozca, yo no lo he utilizado mucho durante estos últimos años. Lo utilicé el primero, que es un cubo similar a esto. Se puede incluso crear, pero ya también lo tenéis para descargar la plantilla. Creáis este cubo, lo imprimís, lo pegáis y es un cubo que funciona de tal forma que con una aplicación MergeCube nos permite que viendo el cubo, lo que realmente estamos viendo a través de la aplicación es lo que nosotros hayamos querido crear, subir con un código, ¿no? El cubo este se va a llamar, digamos, DPN, y poniendo DPN en la aplicación y enfocando a este cubo, lo que están viendo los alumnos es otra cosa. Yo lo he utilizado para crear diferentes premios, por ejemplo, pero hay aplicaciones que ya lo utilizan para que veamos el cuerpo humano y entonces directamente la aplicación ya funciona con MergeCube. Ponéis MergeCube aplicaciones y os van a salir un listado de aplicaciones que funcionan y lo que ven es, pues, el sistema solar. Entonces tengo el sistema solar en mi mano, crea una emoción diferente, ¿no? O veo el cuerpo humano y lo puedo ir girando y puedo ir viendo diferentes partes del cuerpo humano. Simplemente conseguir que aquello que enseñamos o aquello que les estamos dando lo puedan adquirir de diferentes formas y al final se sorprendan en clase, ¿no? Que es la gran estrategia para la atención. ¿Cómo hacer un seguimiento de un proyecto gamificado como el que os presenté de Víctor Arufe o el mío de Harry Potter? Pues hay una aplicación gratuita, una web gratuita que se llama MyClassGame, que sería esta, es muy simple, en la cual podemos directamente nosotros crear el aula como queramos llamarle, la gamificación que utilicemos y volcar los elementos de esa gamificación. Creamos para todos los alumnos, se gestiona muy rápido, nuevos estudiantes y podemos poner un CSV separado por comas y ponerlos a todos. Y con esto yo gestionaba, pues cada vez que hacían las actividades, la nota que iba poniendo en las actividades se las iba sumando. Y si hacían una actividad extra, pues le podía dar su medalla extra y después aplicarla. Digamos, el dinero es esos puntos extras que tenían para canjearlos por otras cosas de la asignatura. Otras cosas que tenemos aquí serían los elementos del juego, ¿no? Tenían las insignias, que son las actividades extras a conseguir, por ejemplo, obteniendo la mejor nota en un Kahoot o habiendo reflexionado sobre un capítulo de una serie y me lo mandaban por mail, sobre un libro, sobre un artículo científico, creando un debate en clase para los compañeros. Yo quería, se lo validaba y directamente desde MyClassGame me permite ir al alumno, ha obtenido esta insignia. El alumno me dice, oye, quiero canjearlo por este poder, por recuperar 5 puntos de una actividad que me salió mal. Pues le aplico la carta y canjeo esa puntuación. Entonces me permite para gestionar y para que el alumno vaya teniendo ese feedback, pueda entrar y ver qué tal va en la clasificación, cuántas asignas tiene, poderes, etc. Podemos marcar que lo vean el resto de alumnos quién es o incluso que permanezca todo por seudónimo sin nadie sepa quién es. O sea, que no esté compitiendo concretamente con el de al lado, sino que compitan consigo mismos. MyClassGame nos permite organizar todo nuestro proyecto gamificado, sobre todo si es largo, ¿no? Si implica muchas actividades. Yo la presentación que les hacía el primer día, pues ya se la incluía también aquí para que la tuvieran siempre. Y la explicación, cómo iba a funcionar, ¿no? Esto es primero la narrativa, qué es lo que quieren, lo que quiero conseguir. Las actividades totales, los puntos totales a conseguir. Y cuáles eran parte de la actividad del trabajo individual y cuál de la actividad grupal. Entonces, veis que teníamos actividades extras, actividades que deberían hacer sí o sí en equipo,
y actividades que deberían hacer de forma individual para trabajar también la cooperación. Y aquí les iba poniendo las actividades, las misiones. Puedo marcar, las creo todos el primer día y que no las vayan viendo hasta que a mí me interese, hasta que vayamos dando eso en clase, o dejarlo abierto y que cada uno siga el ritmo de aprendizaje que quiera, depende cómo tenga pensado y qué actividades tenga pensadas. Entonces teníamos las misiones, tenían un mapa para ir viendo el orden de esas misiones y que fueran apareciendo. Luego las misiones, digamos, son las tareas. A mí las tareas puede ser que las queramos que nos las envíen por mail o que sea algo que hagamos en clase y directamente les pongamos la nota, o que nos la suban al campus virtual y a través de ahí pues vayamos puntuando y después la pasemos aquí para hacer el seguimiento de puntos. Vale, pues esto simplemente en cuanto a Mike's Game, es un mundo, pero hay muchísimos tutoriales, ellos mismos, los creadores, tienen el tutorial y cualquier duda pues podrán preguntarme por mail. Y para ir finalizando, como recordatorio, recordar que gamificar es crear experiencias interesantes, intrínsecamente interesantes, con un objetivo claro. No puede ser simplemente jugar al parchís, no es solamente la diversión, sino sería aplicar un juego en clase, que es diferente a gamificar. Hay que crearla que sea motivacional intrínsecamente y combinarlo con esas pequeñas dosis de motivación extrínseca para enganchar durante todo el curso. Trabajar muy bien la narrativa y para ello conocer bien los intereses de la clase a la que nos enfrentamos, que quede muy bien claro las reglas y las metas que deberán ir consiguiendo, que permita el feedback constante, la retroalimentación a lo largo del proceso, lo voy haciendo bien o lo voy haciendo mal, cómo estoy de lejos en función de lo que debería conseguir. Un desafío que vaya incrementándose, no empezar muy difícil porque si no pierden rápidamente el interés, ¿no? Un juego en el que no soy capaz de pasar del primer minuto, al final me va a acabar desenganchando, tengo que conseguir, oye, al final me ha costado un poquito, lo he conseguido, me siento bien, me segrego la dopamina, estoy eufórico y sigo poquito a poco. Y puedo comenzar a gamificar de una forma muy sencilla, oye, me creo un día de repaso especial en clase, con puntos, con equipos, creo una unidad de aprendizaje, un tema concreto que quiero trabajar, mini retos con un poquito de recompensa, ese feedback constante, una competencia a desarrollar, o ya no, pues un semestre completo en el cual todas las actividades que vamos a hacer durante el largo del semestre tienen que estar dentro del hilo de la narrativa que he creado y tener siempre el mismo sentido, para que el alumno entienda que esa actividad forma parte de la aventura, del juego, etc. Entonces sería un poquito un nivel más avanzado, ¿no? Para que no se nos olvide, yo había pensado pues enseñaros ese Kahoot diferente que se puede hacer a través de bloque, que sería este, ¿no? Yo le daría, iniciaríamos, quiero que veáis cómo se hace desde fuera y desde alumno. Si alguien quiere meterse, pues queda invitado, le doy directamente el enlace ahora. Estas son todas las opciones que nos salen. Como veis, tenemos la forma clásica que sería el Kahoot, pero después hay muchísimas formas. Batalla de 2 en 2 para que compitan de 2 en 2, para incluir un poquito de estrategia, para el más rápido, el que responda más rápidamente 4 preguntas son las que marquemos correctas. Muchas formas de jugar. Vamos a hacer esta misma, por ejemplo. Y luego este sistema es igual que Kahoot, ¿no? Le voy a marcar que simplemente las 3 primeras preguntas para que dure poquito. Y comienza, ¿veis? Con la musiquita igual que Kahoot. La voy a quitar para que no moleste. Nos daría el código y como alumno pues irían a Blocket. Meto el código y pues ya. Peter Pan quiere jugar. Se une y está esperando en el lobby. Vamos a elegir, vamos a hacer un pececito. Estoy ahí esperando en el lobby hasta que el profesor decida
que entre. En teoría, claro, solo hay un participante, entonces solo hay una meta. Veríamos una carrera de todos nuestros alumnos, ¿no? En directo irían viendo la pantalla y ellos irían viendo esto. Ellos irían viendo cada una de las preguntas. El objetivo, incrementar la implicación, ¿no? El resto, como veis, van a su ritmo, no tengo que marcar yo la respuesta porque es los cuatro más rápidos, la pregunta más rápida. No. ¿Juan no es un componente? Claro, sí. ¿Es lo mismo aprender Juan? Vamos, bien, no van pasando las preguntas, va muy rápida y me da el porcentaje. 3 de 3, 100%, muy bien. Y como profesor, pues también. ¿Queremos volver a jugar? Aquí ya vemos cuánto le quedaba, quién ha quedado primero. Nada, es muy similar a Kahoot. Y poquito más, estos son todos los recursos que os voy a dejar para poder ver esas herramientas, gamificando la rutina en mi web, en el apartado de gamificación. Daréis a esto que está creado pues con Geniali, ¿no? Que ya os comentaba que es una forma muy práctica para hacer los escape room online o para poder hacer las presentaciones interactivas. Tenéis libros sobre gamificación, herramientas para el skate que hemos visto ya, otras herramientas estas para narrativas, sobre todo diversas que nos pueden servir para una actividad en concreto, para un skate room o para a lo largo del semestre, pues actividades divertidas, para crear conversaciones falsas de WhatsApp para un repaso, un periódico falso, esto para una tarea en concreto en clase que tiene un tiempo limitado y así les enseño a que es muy importante que aprendan a hacer las tareas en un tiempo concreto, la ruleta que les comentaba antes, he dejado ahí también el enlace a Makers Game para poder organizar todas nuestras gamificaciones, un creador de puzzles de diferente estilo, también tenéis otra vez crucigramas, sopas de letras, cuadrados mágicos, laberintos, etcétera. Muchísimas opciones. ¿Veis? A mí cuando es de crear mucho de esto, o lo utilizo para el skate room presencial, o le pido a los estudiantes que lo hagan como un repaso diferente, y luego en clase, el día de repaso se lo intercambio entre ellos, y al final están aprendiendo a ponerse en el lugar del docente y pensar qué partes de ese tema pueden preguntarme y cómo me lo harían, y al mismo tiempo les estamos obligando a leerlo para sacar esas preguntas o crear ese propio juego ellos, y después lo intercambiamos y entonces también favorece que repasen los contenidos que ha pensado para ellos otro alumno, ¿no? Además, yo siempre les aviso que normalmente el nivel que marcan ellos, los juegos o los crucigramas que marcan los alumnos suelen ser muchísimo más difíciles que lo que caería después en un examen, ¿no? Que lo que haría yo. Por lo tanto, si resuelven bien ese crucigrama, seguramente están muy preparados para el examen. Y así les ayudamos también a motivarlo a que lo hagan. Les dejo un apartado de Cazando Ideas, que son ejemplos de gamificaciones no propias, sino que he visto que están muy bien, tanto de semestre, de competencia concreta o proyecto, como he visto, también vuelven a estar aquí las de Víctor que hemos visto antes, y las herramientas que tenemos para crear presentaciones interactivas, donde está Nearpod, la que hemos utilizado a lo largo de todo el seminario, y mi material, que sería las gamificaciones que yo he elaborado y que si necesitáis un poquito más de información sobre alguna, os puedo enviar, ¿no? Está la de Harry Potter, está ese generador de WhatsApp de conversaciones para el repaso de la historia de la psicología y qué creía cada uno de ellos, el comité de expertos, que es una que se basa en grupos de alumnos que llevan a cabo durante el semestre difusión a través de las redes sociales, trabajando en unos ensayos concretos de temas de clase, luego lo tienen que convertir en una divulgación científica adecuado para las redes sociales y bueno, hacer ciertos temas. En este caso jugábamos un poquito con el COVID y esa forma de prevención a través de la salud. Y lo último justo
estos son los ensayos que tienen que subir, las publicaciones, cómo lo evaluamos, y lo último es el bonus track, que es una gamificación creada por ellos en clase del tema que han elegido. Me quería prevenir el COVID a través del ejercicio físico, pues eso es lo que tienen que hacer para la última gamificación y convertir el día de la exposición en un día de juego lúdico en el que sus compañeros van a probar su juego. Convertimos en participantes de esa intervención a toda la clase. Cada grupo va saliendo, va exponiéndolo, se convierten en dinamizadores, así también ayudamos a que adquieran ese rol, al juego de roles, y sus compañeros van a probar, van a jugar, van a competir, etcétera. Y yo voy a evaluar pues qué tal está creada esa gamificación y qué tal son ellos como dinamizadores. Les ayuda mucho a motivar y a quedarse realmente para el pequeño porcentaje de nota que tiene en la asignatura, porque que ahora al final esa gamificación en la asignatura que yo hago tiene como medio punto, creo que es la gamificación, o sea, nada, prácticamente. Le dedican mucho tiempo y crean unas gamificaciones que realmente serían aplicables a colegios, a institutos, a diferentes iniciativas. Con lo cual, me ayuda a mí, me da feedback de que esa gamificación está funcionando intrínsecamente, que realmente a los alumnos les gusta hacer esa actividad, por ello le dedican tiempo, por ello se lo curran tanto, a pesar de que la motivación extrínseca es muy pequeñita, ¿no? A pesar de que esos puntos de recompensa que les voy a dar es muy pequeño en la nota, pero sin embargo, el hecho de crearlo en clase para sus compañeros y convertirse en dinamizador es suficientemente premio para ellos como para currárselo y dedicarle ese tiempo. También a veces hago un pequeño concurso, pues bueno, ya que la nota es pequeña, sí que lo que les intento es dar un certificado a los que más ha gustado la clase y que la clase vote en ciego, un pequeñito trofeo, etc. Y nada más, les pasaré la grabación a todos los que se han apuntado al seminario y el enlace donde van a poder encontrar todos estos recursos. Vale. Espero que les haya gustado y que al menos les haya metido el gusanillo de probar alguna de las herramientas, aunque sea la pequeñita, el bloque de esto que hemos visto, que es muy sencillo, se tarda muy poquito tiempo en crear esas preguntas y poco a poco verán que a la vez que ven algún recurso, después van a estar en casa y van a estar viendo un programa de televisión y van a decir, oye, esto lo puedo reconvertir, puedo coger los elementos de este concurso y convertirlos en una actividad en clase, y seguramente consigan muy buenos resultados y consigan que el alumnado al final se involucre en ellos, y además ustedes como docentes se lo pasarán muy bien, porque yo siempre digo que aplico la gamificación en las clases para que los alumnos aprendan mejor, pero también para que yo me divierta más dando esas clases.